Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Bueno, mientras tomamos el cafecito, comemos un alfajor, vayan buscando en la Biblia el tema que vamos a leer hoy. El tema es: andemos como es digno del Evangelio. Para eso vamos a buscar en Efesios capítulo 4, solamente 6 versículos. Efesios 4 del 1 al 6. Si tienen todos, se los leo. Está hablando Pablo y está dando algunas exhortaciones. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí nomás vamos a leer esta epístola de Pablo. Aparentemente sí, se cree que Pablo lo escribió desde una cárcel, por eso dice, empieza diciendo, el capítulo que hemos leído, yo pues preso. Pero no se queja Pablo de por qué estaba preso. Y en esta epístola, que tiene 6 capítulos, del capítulo 1, se puede dividir en 2 partes esta carta. Digo esto a modo de introducción para que no quede esto tomado fuera de contexto, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esta carta, en la primera parte, la podemos tomar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y son afirmaciones doctrinales. Afirmaciones doctrinales podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y desde el 4 en adelante, exhortaciones prácticas. Así que, ¿qué vamos a ver hoy en lo que leímos? Exhortaciones prácticas. En el capítulo 1, Pablo habla del origen de la iglesia. En el capítulo 2, la edificación de la iglesia. Y en el capítulo 3, la fundación de la iglesia. En el capítulo 4, la unidad de la iglesia. O sea que Pablo está mostrando desde una cárcel lo que era la iglesia. Primero nos muestra en los primeros capítulos afirmaciones doctrinales para que estemos firmes en la doctrina. Pablo, ¿qué quería? Firmeza. Y estaba anunciando desde una cárcel estas cosas. Entonces, el capítulo 1, cómo se inicia la iglesia, el origen de la iglesia. Hoy veíamos en la cena que la iglesia somos nosotros, que nosotros nos podemos presentar delante de Dios ahora como iglesia, santos y sin mancha.
porque Jesucristo, por su muerte en la cruz, nos quitó eso que era nuestro. Y ya no tenemos pecado, y somos santos o somos separados y sin mancha delante de Él. En el capítulo 2, la edificación de la iglesia, como edificio. Un edificio se hace ¿con qué? Con ladrillos, parte por parte. Los ladrillos somos nosotros. No vamos a tratar de eso. Y después, la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Pablo, él hablaba desde una cárcel y decía, nosotros, la iglesia, tenemos una función, predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles, todos los que no eran judíos, no sabían nada de lo que había hecho el Señor. Entonces la iglesia que se estaba formando, esa era la función, anunciar las virtudes de aquel que murió en la cruz. Esa es nuestra vocación. Por eso Pablo dice, y el título que tenemos, andemos como es digno del Evangelio. El Evangelio que hemos conocido, el Evangelio que hemos creído, debemos andar como Dios quiere que andemos. Entonces vamos directamente a las exhortaciones que Pablo empieza a dar en el capítulo 4. Esta partecita que hemos leído, de 6 versículos, también la vamos a dividir en 2 partes. La primera, las virtudes cristianas, que es hasta el versículo 3. Y la segunda, hasta el versículo 6, las bases de la unidad. Virtudes cristianas, primera parte, para que lo podamos entender bien. Son 6 versículos nomás, así que vamos a tratar de que quede grabado en nosotros esto que el Señor nos quiere decir. Entonces, dentro de lo que son las virtudes cristianas, ahora lo vamos a ver, comienza el versículo 1. Perdón que tome un traguito y lo termino. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo estaba preso Pablo? Fíjense el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesús, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué estaba preso Pablo? Por predicar el Evangelio, por predicar a los gentiles, por envidia, porque no lo querían. Estaba preso en una cárcel, se quejó de la cárcel. Cuando nosotros, en nuestro diario vivir, estamos presos de cosas, hay cosas que nos aprisionan, ¿y qué hacemos? Nos quejamos. Y Dios permite cosas para que entendamos, para que sepamos afirmarnos en Él. Por eso dice Pablo, yo pues preso, ¿qué es lo que no hablemos de pecado, ¿qué cosas hay en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que nos aprisionan? Hay cosas. Y ¿saben una cosa? No debemos quejarnos de eso, porque Dios permite pruebas. Pablo dice, yo pues preso en el Señor. ¿Qué más hermoso es decir, bueno, tengo estos problemas, pero me aferro al Señor? Soy propiedad de Él. ¿Qué quería decir Pablo? Yo preso en el Señor, yo estoy preso en Él, no me importa que tenga cepos o que tenga cadenas, como él estaba. No me importa que no me alcance el sueldo si estoy con el Señor. El Señor me va a proveer. No me importa que tenga una enfermedad que hace tiempo por la cual estoy orando. En vez de rezongar y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Preso en el Señor. Entonces, en esa posición de Pablo, él decía,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él estaba preso, él se consideraba preso en el Señor y decía, por esta causa soy prisionero de Jesucristo. Y él tenía causas, y en el versículo 14 del capítulo 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa mía que dobla mis rodillas delante del Señor? Por esta causa, decía Pablo, estaba en una cárcel y él dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Señor. ¿Cuál es la causa que dobla? A esto queremos llegar. Que tenga yo motivos de doblar mis rodillas delante de Dios todos los días. Por eso dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El Señor nos llamó cuando hemos creído en Jesús como Salvador. Nos llamó y nos sacó y nos santificó, nos separó de lo que es el mundo. Entonces Él quiere que veamos cómo andamos. No hoy nomás, sino mañana, lunes, como decía Lucas, lunes, martes, miércoles, ¿cómo andamos? ¿Es digno? ¿Mi forma de vivir es digna del Evangelio que me salvó? ¿Es digno de la obra de Jesús en la cruz? Porque para eso fuimos llamados, para vivir, para andar dignamente y para anunciar a los que no conocen ese Evangelio que nosotros conocimos. Y ahora sí vamos a ver en el versículo que sigue 4 grandes virtudes que tenemos que tener, pero grandes, virtudes que cada uno de nosotros quizás las tenemos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad. Primera Pedro 5:5. Es un versículo conocido. Le está exhortando Pedro a toda la iglesia, a los ancianos, a los jóvenes, y dice, bueno, apacentar la grey de Dios, dice en el versículo 2, pero en el 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos revestirnos de humildad. Esta es una de las más grandes cualidades que tenemos que tener, humildad. Ser humildes delante de Dios, no pobres, sino humildes. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Si no somos humildes, ¿qué somos? A lo mejor nada, pero generalmente el que no es humilde es soberbio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Querés tener la gracia de Dios? Yo quiero tener la gracia de Dios. Él me pide humildad. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humildes. ¿Cómo estamos en este tema? Otro versículo más, en algo parecido en Santiago, capítulo 4.
Santiago capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué bueno que es cuando Dios, dentro de nuestra humildad, tenemos la gracia de Él. Y no tenemos una lucha contra Dios. Porque si yo soy soberbio, si yo me creo que soy más que los demás, o que cualquiera, estoy resistiendo contra Dios. Y no es fácil vivir resistiendo contra Dios, ¿qué les parece? Pero Dios da mayor gracia porque Él resiste a los soberbios. Gracias a Dios que estamos de parte de Él. Y Él nos pide humildad. Él nos pide que veamos este punto, esta virtud, si está en nosotros. Si no, la tenemos que buscar. Y quería leer un versículo más en Isaías, algo que me encantó porque Dios se lo decía a su pueblo, que Isaías capítulo, estaban esclavos, Isaías capítulo 57. Versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Qué somos nosotros? Santos. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, la relación que Dios busca es con los humildes. No resiste contra los humildes, sino que da gracia a los humildes. Otra de las grandes virtudes que veíamos recién, en el versículo 2, mansedumbre. Si nosotros, hay muchos textos para buscar acerca de cada virtud. Si agarramos todas estas virtudes y agarramos la concordancia, tenemos muchos textos. Yo hice eso y busqué algunos y son los que estamos viendo. Mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Más fuerte. Que no se irrita. Muy bien. Amabilidad, cortesía. Tiene que ver un poco también la mansedumbre. Nosotros que vivíamos en el campo, cuando se amansa un caballo, esa actitud es la mansedumbre. El caballo cuando nace y cuando va creciendo en su estado salvaje no se puede subir arriba de un caballo, porque tiene mucha cosquilla, aparte es muy rápido, muy ágil, entonces hay que amansarlo. Esa es la idea. Nosotros en nuestro estado salvaje somos así y Dios nos quiere amansar. Un caballo cuando se lo toma, se le pone un freno, es muy difícil hasta que se logra ponerle solamente el freno. Entonces el que amansa el caballo, una vez que le pone el freno, con las riendas lo lleva corriendo y el caballo lo sigue. Y si lo quiere pisar, con el freno lo frena, pero hay que amansarlo hasta que después se logra usar. Cuando te subes arriba y vemos en las domas del caballo, lo que es un caballo cuando se le sube un hombre arriba, sale, si no en la jineteada, todo eso se ve. Bueno, primero son así, y después anda el jinete suavemente arriba de su caballo. Así es la mansedumbre. Somos como caballos, perdonen el ejemplo, en nuestro estado. Cuando conocimos a Cristo, no somos mansos. Antes de conocer a Cristo, nuestro estado era salvaje, era natural, era de pecado. Entonces Dios quiere, en esta otra virtud, que seamos mansos
que seamos andando. Dice Mateo 5:5, vamos a leer dos versículos nomás para que no se haga tan largo. Mateo 5:5. Está en el Sermón del Monte, el Señor dice algo hermoso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados somos si somos mansos. Y después Gálatas 5:23 es parte del fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Más el fruto, el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dios quiere, y Pablo le decía a los efesios, mansedumbre. Después la otra que sigue, ¿cuál es? Paciencia, con paciencia, soportándoos con paciencia. Es difícil por ahí soportar al hermano, ¿eh? Y ahí se requiere de paciencia para soportar. ¿Y qué es la paciencia? Paciente, sufrido, sinónimo. Y Santiago 1, vamos a ver lo que dice en la Biblia, que Dios pide que seamos pacientes para con todos. Santiago 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estáis presos. ¿Se quejaba Pablo de estar preso en el Señor? Eso es lo que tenemos que lograr. Porque dice que la prueba, ¿qué produce? Paciencia. Y Dios a veces nos prueba, y yo lo digo por mí, Dios a veces nos prueba y no pasamos la prueba. Porque nos pasamos rezongando y comentando, a lo mejor dentro de la iglesia, la prueba que tengo y por qué, y me estoy quejando. Entonces no pasé la prueba. Porque la prueba pasada, ¿qué produce? Produce paciencia. Dios te va a probar para que vos y para que yo tenga paciencia, mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Paciencia, difícil, pero es otra de las virtudes que habla aquí el apóstol Pablo. Y Romanos 5:3 dice algo también parecido. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación o la prueba produce paciencia. Produce paciencia. ¿Cómo estamos en esta producción de paciencia? No están muy bien. Pero bueno, Dios quiere hacer cosas en nosotros con estas virtudes. Y vamos a la que sigue. Esta es la mejor de todas. Mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor.
El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que tuvieron que inventar una palabra nueva para definirlo. Una palabra muy rara en griego, dándole un sentido totalmente nuevo. Amor. Y esa palabra es ágape. ¿Por qué lo digo en griego? Porque la Biblia está escrita en griego. Y cuando habla de amor, hay 4 tipos de amor en griego. El amor cristiano es el amor ágape. Y yo me busqué a ver cuáles eran los otros. Está el amor eros, que es el amor entre el hombre y la mujer, donde entra todo, en el noviazgo, en el casamiento, en las relaciones sexuales. Ese es eros. Después está el filia, que es un afecto cálido que existe entre los que comparten unas mismas circunstancias. O sea, un ejemplo, si Argentina juega la final y gana, eso que compartimos eso es amor filia, un amor entre todos los argentinos, nos sentimos bien, compartimos eso, bueno, si no, entre varios cuando nace un niño, que se comparte ese amor. Ese amor se llama filia. Y después está storge, en griego, no sé si lo digo bien, el amor de familia. El amor muy conocido entre el padre, la madre y los chicos, los hijos. Cuando en nuestra familia tenemos 2 o 3 hijos, ese amor que nos une, ese amor reverente, donde los hijos obedecen a los padres o no. Pero bueno, ese amor que hay en la familia, ese se llama storge, el amor de familia. Pero el amor ágape se empieza a ver en la era cristiana. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué amor era? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo amor? Y entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor ágape, el amor de Dios. El amor cristiano. Por eso no era fácil decir amor, porque por ahí se podía pensar que era, bueno, puedo tener una novia, puedo vivir el amor de mi noviazgo o de mi matrimonio. No tenía nada que ver, ni siquiera por el amor de familia. Era el amor de Dios, el amor ágape. Ese dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, donde Cristo murió, y eso es lo que tenemos que anunciar. Y fíjense lo que decía el Señor en Juan. Vamos a Juan, hablando de este amor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis, versículo 10, mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que decíamos recién. El Señor decía, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El amor de Dios con su Hijo
era este amor, ágape. Y nunca se interrumpió el amor entre Dios y el Padre, a pesar de la cruz. El amor de Dios con Jesús su Hijo, a pesar de la cruz, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso el Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Todo lo que estamos viendo. Que esta virtud viene de Dios, el amor ágape. Sigue el versículo 4. Y aquí ya entramos en las bases de la unidad. ¿Qué es unidad? Estamos unidos por el Señor. Esto nos habla de un cuerpo. Fíjense cómo empieza. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, a una misma vocación. Hay 7 cosas que son únicas en estos 3 versículos que quedan. Un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Recordemos que en los capítulos anteriores nos estaba mostrando la edificación de la iglesia, la función de la iglesia, la unidad de la iglesia. Y en este capítulo estamos viendo la unidad de la iglesia. Entonces dice en versículo 4, un cuerpo. Y cuando habla de un cuerpo, habla de todos nosotros como iglesia somos un cuerpo. Cada uno, después habla de los dones, pero el cuerpo tiene un montón de miembros. Simplemente los miembros que más vemos en un cuerpo son los brazos, las piernas, la cabeza y el tronco, ¿no? Y cada miembro de los que nombré tienen submiembros. Pero nosotros somos eso. ¿Y quién es la cabeza? Es el Señor. Y entonces, aquí está hablando de unidad. ¿Puede funcionar un cuerpo si yo le saco los brazos, dejo un brazo por acá, el otro por allá y las piernas, si yo pudiera sacarlo? La cabeza, ¿qué haría? No puede hacer nada. Cuando no estamos unidos, Cristo no puede hacer nada. Por eso está hablando de unidad. Dice, un cuerpo y un espíritu. Está en mayúscula. Es el Espíritu Santo, es Dios. Es único. Así como la iglesia es una, el Espíritu es uno. Y dice, con el cual fuiste sellados, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza y a una misma vocación. Fuimos llamados a una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar con el Señor. Fuimos llamados, hoy veíamos en los lugares celestiales. Nuestra esperanza es estar con el Señor. Fuimos llamados para eso. ¿Cómo es que andamos? ¿Andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamados? ¿Es digna nuestra manera de vivir como fuimos llamados? Dice, un mismo, fuiste también llamado a una misma esperanza, una misma vocación. Todos tenemos el mismo trabajo. Acá no hay mecánico, no hay enfermera, no hay maestros, todos tenemos la vocación de anunciar lo que Dios hizo en nuestra vida. Y dice, otra de las cosas que son únicas, porque el Espíritu de Dios, que es único, nos ha sellado y nos ha hecho propiedad suya. Un Señor. Versículo 5. Un Señor. ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es mi Señor? ¿El de la cruz? Una fe
un bautismo. Todo esto es único. Son cosas únicas que sirven para la unidad de la iglesia. Cuando nuestro Señor es el Señor Jesús, hay otros señores. Dice el versículo 8 del capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, una fe. La fe en el Señor Jesús, una fe, esta. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, que es única, que es don de Dios, también es una de las bases de nuestra unidad. Un bautismo. La iglesia tiene un bautismo, también cosa única, que es sumergir, que es mostrar a través del bautismo algo que ya pasó en tu vida. Cuando somos metidos en el agua, muerte, salimos, resurrección y vida nueva. Eso ya pasó, un bautismo. Son cosas únicas que también son la base de nuestra unidad. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Único Dios. Hay muchos dioses. Todo esto que Dios dice que es único, en el mundo hay alternativas. En la mecánica, en cuanto a los repuestos, están los originales y hay alternativos. Los autos funcionan con los alternativos, no tan bien como con lo que es original, pero funcionan. Pero en la iglesia no. Hay alternativos. Hay otros dioses. ¿Cuál es tu Dios? En esto de la iglesia, en estas 8 cosas que son únicas, son únicas. No busques alternativas porque no es la iglesia de Dios de esta manera. Y Romanos, para ir terminando, Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un Dios y Padre de todos, por todos y en todos. Ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios que nosotros conocimos a través de Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y dice el versículo 3 del capítulo 4 que leíamos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber en la iglesia unidad. Y debemos ser solícitos, estar viendo que esa unidad sea que estemos unidos, que seamos con todas estas cosas únicas. ¿En qué dice? En el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Una unión, exacto. Imaginemos una soga, y con esa estamos atados al Señor. Vínculo, algo que me ata al Señor y me une al Señor. Esta es la idea de este mensaje, que estamos unidos al Señor. ¿En qué vínculo? En una soga. ¿En qué soga? En la de la paz.
en el vínculo de la paz. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pablo estaba preso y no se turbó con su corazón. Y no tuvo miedo y dejó esta enseñanza para que nosotros podamos pensar en estas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Que estemos firmes delante de Él. Que miremos cómo andemos, si es digno de la vocación con que el Señor nos llamó. Somos llamados para anunciar ese evangelio, pero unidos, todos unidos, como dijo Carolina, atados, unidos con la soga o con esa atadura de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Con esa paz, que el Señor nos tenga unidos y que todos juntos podamos andar como Dios quiere. Amén.